Muy bien, pues ya voy a comenzar. Ya son las 7:31, pero por respeto. Ah, necesito que me pongan como co-host para poder compartir. A los. Listo. Listo, ok, muy bien, muchas gracias. Listo, ahí está ya. Ahí está en pantalla. Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Francisco Herrera. Hoy seré su anfitrión en esta sesión número 11. Ya estamos cerca de las 13 sesiones que posiblemente extendamos a 14 para tener una sesión por sus dudas o aquello que siempre quisieron preguntar y no lo han hecho, ¿no? Tenemos ahí por el chat. Muy bien, muchas gracias. Ya les pusieron a nuestros voluntarios su link para que pongan la asistencia. Acuérdense que al final de esto ustedes van a tener una certificación, una constancia de que estuvieron en el curso por 13 PDUs, 14 si nos extendemos, los cuales les cuenta para renovar su certificación o para aplicar por una certificación, ¿no? Así que no se olviden de poner su check en la asistencia del día de ahora. Ahí está el link en el chat. Y un mosquito por aquí. Muy bien, pues vamos a arrancar. A ver si nos trae recuerdos este comienzo de una película. Muy bien, comenzamos. Hoy nos toca repasar el área de conocimiento número 11. Les recuerdo nuevamente, mi nombre es Francisco Herrera. Estoy certificado como PMP, Project Management Professional por el PMI. Soy voluntario del PMI Capítulo Sinaloa. Les invito a estar consultando nuestras redes sociales para que estén pendientes más de nuestros eventos. Incluso que le den like a nuestra página del PMI Sinaloa para que les envíen notificaciones de cualquier evento que estén realizando. ¿Cómo dan like? Aquí les voy a poner un ejemplo. Se meten a nuestra página de Facebook. Se van a PMI Sinaloa. PMI Sinaloa. Aquí está nuestra página. Y le dan like aquí, en esta parte. Y les van a estar recibiendo notificaciones de eventos, materiales, cápsulas que estamos informando. Entonces, si una vez que termines ayer quieren mantener el contacto, pues los invitamos a que den like a la página, ¿no? Para que no se pierdan nuestros próximos eventos. De igual manera, tenemos videos cargados de YouTube y también tenemos cuenta de LinkedIn. Muy bien. Nuestra 11ª área de conocimiento, gestión de los riesgos. Aquí están las 5 cosas en las que hay que enfocarse para el examen de certificación CAPM. Acuérdense que siempre tienen que estar, si se quieren preparar para certificarse, consultar este material gratuito en la página del PMI, ¿no? Consultarlo porque se actualiza. El esquema del contenido del examen de certificación CAPM, los niveles objetivos de aprendizaje. Sobre esto se tienen que ustedes enfatizar, ¿no? En qué prepararse. Y como en todos los que hemos visto, tienen que entender los 7 procesos de la gestión de proyectos en esta área de conocimiento. Esto pesa el 8%, ¿no? Recapitulando, si tenemos 100 preguntas en el examen de certificación, 8 preguntas se estarían sobre estas áreas de conocimiento, ¿no? La número 2 es identificar las herramientas, entradas técnicas y salidas definidas en la gestión de los riesgos, identificar los documentos claves en la gestión de los riesgos, realizar cálculos simples de riesgos y reconocer cuándo y cómo el ajuste de riesgos basado en el ambiente del proyecto, ¿no? En esto tienen que enfocarse cuando tengan que estudiar para la certificación. Y si nos vamos a la página 85, la página 89.
página 89, Jorge. ¿Cuál? ¿Qué estás buscando? La de la tabla de los procesos. La 25. 25, la 89 es la otra, la 25. Aquí. Bueno, quería llegar primero a la 85 y luego a la 89. Esta es una de las dos páginas que se tienen que saber de memoria, ¿no? Todos los documentos que incluyen el plan de la dirección de proyectos. Aquí tenemos el plan de la gestión de los riesgos. Ahorita voy a recapitular qué es el plan de la gestión de los riesgos. Acuérdense que cada proyecto, cuando menos, tiene que tener estos tres planes. Línea base del alcance, el cronograma y el costos, cuando menos. Después, tiene que tener cuando menos gestión de los riesgos. ¿Dónde están aquí los riesgos? Requisitos, registro de riesgos. Esto. Después de estos tres líneas bases, el siguiente documento en su plan tendría que tener registro de riesgos. Esto. Entonces, esta es una área tan relevante que incluso hay una certificación que ustedes pueden presentar para especializarse. Acuérdense que línea de proyectos integra todo. Puede tener gente que le ayude en cada área de conocimiento. Puede haber una persona que le ayude en la gestión de los riesgos. Y ese tema, como es tan importante que va después de las tres líneas bases, tienen que saber qué van a hacer, para cuándo y qué recursos necesitan, ¿no? Esto ya lo vimos anteriormente. Lo que sigue son los riesgos. Y estos riesgos, pues es importante que tienen su propia certificación. Si nos vamos a la página del PMI, en certificaciones, aquí está Risk Management. Tiene su propia certificación. Ustedes pueden especializarse en la parte de los riesgos, ¿no? Y de ahí el negocio, el riesgo de negocio es un tema muy importante, ¿no? Que ha estado agarrando mucha relevancia, sobre todo ahorita en el ambiente VUCA en el que estamos, que hay mucha volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, etcétera. Y además del PMBOK, hay su propia guía práctica estándar. Aquí dentro del material PMI, que ustedes, si son miembros, lo pueden descargar gratuitamente. Los invitamos a que se afinen al PMI. Hay muchos recursos que en la página pueden encontrar. Aquí está la gestión de los riesgos, ¿no? Tiene su propio libro, si ustedes quieren profundizar sobre este tema, especializarse en certificación y material, su propio material, ¿no? Entonces, me voy a regresar al PMBOK. Aquí está, registro de los riesgos. Y recapitulando, de los documentos que tenemos, el acta de constitución, el plan maestro con los tres líneas bases, y por ahí el registro de riesgos, ¿no? ¿Qué más sería después de esto? El reporte de estatus, que debe estar por acá. Documentos de prueba. Bueno, y el registro de cierre, y el cierre del reporte. Sí, son los mínimos de documentación que ocupa en el cronograma. Y yendo a la página 25. Aquí está. Estas se tienen que saber también los 49 procesos y a qué grupos de procesos pertenecen y a qué áreas de conocimiento, grupos de procesos y áreas de conocimiento. Y el de riesgos tiene 7, hecho en esta sexta edición del PMBOK, que ustedes siendo miembro pueden descargar de manera gratuita en español. Y yo la tengo, son escasos. Ahí les reflejo, no sé por qué. Salió implementar la respuesta a los riesgos. Este es nuevo, ¿no? Porque no se planifica, pero no se lleva a la acción. Entonces hay una actividad de ejecución. Si se dan cuenta de las 7, 5 tiene que ver con riesgos. Recuerden que de los 49 procesos en la planeación importa mucho el orden. Algo para que vaya de manera exitosa el examen es conocer el orden en el que se lleva la planeación. Y tenemos la ventaja que en la gestión de los riesgos van de manera consecutiva los primeros 5. Planificar la gestión, identificar los riesgos, realizar análisis cualitativo, cuantitativo y planificar la respuesta. No son 5. Este proceso se tiene que conocer así, seguidito uno tras de otro, ¿no? Luego, lo que planificas de respuestas lo implementas y tienes que estar monitoreando. Siempre que hay una planeación, hay un monitoreo. Si se dan cuenta, en cada una de las áreas de conocimiento, donde hay una planeación, hay un monitoreo, ¿no? Página 25, página 89. ¿Sí? Vamos a la gestión de los riesgos. ¿Qué página es? Riesgos, 395.
Este lo puedo mover para acá. Listo. Muy bien. Y cuya a cabo los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión. Fíjense, estas palabritas en este orden les va a ayudar mucho a conocer la secuencia de la identificación de los riesgos. Riesgos o impedimentos, en la metodología aquí se conoce como impedimentos, ¿no? Pero no importa la sintaxis, nos referimos a lo mismo. Tienen que identificar. Una vez que lo identifican, tienen que analizarlos. Tienen que planificar su respuesta. Ahorita vamos a ver ejemplos de respuestas. Todo eso en la planeación. Identificar, analizar y planificación. En la planeación, ¿no? Acuérdense que en la planeación importa mucho el orden. Ya en la ejecución tienen que implementar la respuesta y estar monitoreando los riesgos. ¿Por qué? Porque no es una identificación al inicio. Constantemente a lo largo del proyecto, como se van presentando nuevas situaciones, tienen que estar monitoreando los riesgos. Un ejemplo muy sencillo, si en tu proyecto hay un riesgo de que es de construcción y hay un riesgo de que pueda llover, no nomás dicen, se puede presentar una lluvia, ¿no? Tienen que estar monitoreando todos los días cómo está el clima para ver si esa probabilidad aumenta o disminuye dependiendo del clima, ¿no? Porque es muy volátil. Por ejemplo, hoy para mi rumbo llovió, ¿no? Es un ejemplo de monitoreo. Si ustedes identifican y evalúan un riesgo, aún así, a lo largo del tiempo del proyecto hay que estar monitoreando si aumenta y disminuye su probabilidad o impacto, ¿no? Un ejemplo de la lluvia, que tiene que estar monitoreando a ver cómo están las condiciones del clima, ¿no? Un huracán. Huracanes nos avisan. Tenemos que se van a presentar tantos en el año, en el ciclo, pero no sabemos cuándo se van a presentar, ¿no? Entonces, esto es clave, ¿no? Esto es pregunta de examen. Ahorita al final de esto, vamos a estrenar una modalidad nueva de quizzes y viene esta pregunta, así que tomen nota y apúntenlo, ¿no? La sostenibilidad y o el impacto de los riesgos negativos. Bueno, voy a anotar aquí. Voy a poner, tenemos los riesgos activos. Y digamos que es la incertidumbre. Cuando estudié, no sé ahorita ustedes, dan una lectura de bola de cristal, yo no sé lo que va a pasar. Por lo tanto, el proyecto, como es algo nuevo, aumenta más la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en el proyecto. Y nuestra vida no sabemos qué va a pasar. Cuente de tus planes, ¿no? Porque uno, como dicen dicho, uno propone y Dios dispone, ¿no? Uno propone y Dios dispone. Los proyectos es lo mismo. Uno propone y la incertidumbre, uno propone y la incertidumbre dispone. Por eso es un dicho, este es un dicho muy famoso en los proyectos. Espera siempre lo mejor, prepárate para lo peor. Nosotros estamos planeando para prepararnos para lo peor. Es un protocolo de qué tenemos que hacer en dado que suceda algo, ¿no? Entonces, en la incertidumbre, si pasa algo positivo, le llamamos oportunidad. Algo positivo es una oportunidad que se presente. Y si sucede algo negativo, es una amenaza, es un riesgo. Entonces, incertidumbre, riesgo. Si hay algo positivo, es una oportunidad, es una amenaza. Entonces tenemos una incertidumbre de que se nos presente un impedimento, un riesgo en el proyecto, pero acuérdense que en la connotación tenemos positivo, hay una oportunidad que vale la pena aprovecharla, o una amenaza, que es un riesgo negativo, que hay que evitarla, disminuir la probabilidad de que suceda o aumentar la probabilidad, ¿no? Ya ves, es igual en el PowerPoint. Estos son los 7 procesos. ¿Cómo quito esto? Ahí está. Vamos a borrar este. Ya lo voy borrando, así que anótenlo. Se fue. Vamos a planificar, identificar, acuérdense lo que les dije, identificar, analizar, planificar la respuesta y luego implementar respuestas y monitorear. Eso es que hay que aprender. Son los 7, ahorita vamos a profundizar en cada uno de ellos. Acuérdense, herramientas, entradas, herramientas y salidas, ¿no? Se lo tienen que aprender. Ahorita vamos a profundizar en cada una de ellas. Conceptos claves. Si recuerdan, ahorita que vimos el examen, no hablé de conceptos claves, así que no voy a profundizar mucho en esto. No voy a tratar el capítulo más importante porque no habla mucho de eso, pero es un tema tan importante que acuérdense que hay certificación, ¿no? Y tiene su propio estándar. Entonces, dejen... todos los proyectos son riesgosos, ok. Todos los proyectos son riesgosos, ¿no? Ya que son emprendimientos únicos, algo que se hace por primera vez, con diferentes grados de complejidad que tienen como objetivo ofrecer beneficios. Todo esto es en un contexto de restricciones y suposiciones del tiempo que responden a sus expectativos interesados. Entonces, deben elegir la organización enfrentar un proyecto de una manera controlada e intencional para crear valor, ¿no? Entonces va a haber riesgo, pero son más los beneficios, entonces hay que controlar los riesgos. Por eso estamos haciendo el análisis. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de los riesgos?
identificar y gestionar los riesgos que no estén contemplados. Cuando no se manejan riesgos, un riesgo es tan potente que puede ser que el proyecto se desvíe del plan y no se logren los objetivos. Un riesgo, ¿cuáles son los objetivos? Acuérdense que tenemos 3 líneas bases, ¿no? Tenemos que entregar algo en tiempo, en una fecha promesa y con ciertos recursos. Un riesgo, si no lo logramos identificar y gestionar bien, tiene el potencial de que no entreguemos la cosa que nos comprometimos, que no entreguemos en tiempo y que no utilicemos los recursos que solicitamos, que nos pasemos de los gastos, pues, y ese potencial. Entonces, por eso, en tercer lugar, digo, en el cuarto lugar o en segundo lugar de documentación de la línea base de alcance, que es el enunciado del alcance, el cronograma, el tiempo y los recursos, está la gestión de los riesgos, porque está directamente relacionada con el éxito. Si no llevas una gestión de riesgos, tiene el potencial de que no cumplas tus 3 objetivos, ¿no? Por eso decía, es el segundo plan más importante después de las 3 líneas bases, ¿no? De consideración, y ahí aquí el PMBOK me está dando la razón, ¿no? Coincidimos yo y el PMBOK, yo estoy de acuerdo con lo que dice el PMBOK. Existen 2 niveles de riesgo dentro de cada proyecto. Riesgos individuales, que pueden afectar la consecución del mismo, y el riesgo de la totalidad del proyecto. Entonces, aquí está abajo estas 2 definiciones. Riesgo individual del proyecto es un evento o condición incierta, tiene un efecto negativo o uno de los más objetivos del proyecto, ¿no? Es el análisis que hacemos. Y el riesgo general es que si sumamos todos los riesgos y si identificamos que todos los riesgos son de una amenaza muy importante, cuando hablo de negativo voy a referirme a amenaza, ¿no? Riesgo negativo, amenaza. Y riesgo positivo, oportunidad. Hay tantos riesgos negativos, tantas amenazas, que el proyecto es muy riesgoso en sí. Entonces, pues hay que estar reportando eso, ¿no? O hay tantos riesgos positivos, tantas oportunidades, que el proyecto hay que emprenderlo porque no importa qué pase, vamos a tener beneficios, ¿no? Entonces hay que considerar, hay que evaluar el riesgo individual y al final ver qué tan riesgoso es el proyecto, ¿no? En la práctica no me ha tomado que se tomen tanto en cuenta los riesgos del proyecto de las organizaciones. En las empresas, en los gobiernos, sí consideran mucho riesgo general del proyecto, ¿no? O imagino que hasta en la construcción también. Por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Puede ser riesgo general del proyecto porque pasa por áreas, ambientes, hacen estudios de impacto ambiental, etcétera. Y en una construcción, ahí Jorge puede ayudar, pero creo que es así de movilidad de los terrenos, no sé si impacto ambiental, el visto bueno de los vecinos. Hay muchos permisos que hay que conseguir y si no los consigues, y muchos estudios que hay que hacer para eliminar esto, ¿no? Si hay un terreno que tiene arena, pues los distritos va a ser muy difícil, es muy riesgoso construirlo. Hasta unos manifestantes que protestan pueden ser un riesgo y te detienen la obra. Sí, porque cuánto dinero perderá la construcción de un día de que no se elabore, ¿no? O una línea de producción, un minuto. Yo trabajaba en Guadalajara en Siemens Automotive, que le hacía las partes electrónicas de los carros. Y un minuto, una hora que nosotros no entregamos el producto a la automotriz, eran millones de dólares que le costaban, ¿no? Por una hora que le paramos la producción porque no teníamos el material en tiempo, ¿no? Entonces, así Un bloqueo carretero, todo eso es un riesgo. Que no haya material, es cierto, se ha precedido la materia prima muy bien. Ok, entonces, la gestión de los riesgos, nuevamente dice aquí, explotado, mejorado riesgos positivos, aquí lo menciona, oportunidades. Y evitado, mitigado los riesgos negativos, amenazas, ¿no? Aquí lo menciona. Vamos a ver qué están participando en el chat. Por eso se pagan envíos express rentados a envíos privados, David. Así es. Sí, David González, de hecho, cuando pasaba eso, teníamos que pagar un charter para que enviara las piezas para allá, ¿no? Porque aunque le perdíamos a la pieza, porque se llevaba el margen de esa y varias piezas, pero no pagamos la línea. Es correcto, David González, lo que dices, tal por cual. Entonces, las amenazas no gestionadas pueden dar lugar a cuestiones o problemas tales como, aquí están, en lo que yo decía, retrasos. Nos afecta la línea base del tiempo. Sobrecostos, nos afecta la línea base de los costos. Déficit de desempeño o pérdida de reputación, pues otro tipo de riesgo ahí, ¿no? Aquí nada más faltó no cumplir objetivos.
Entonces son ejemplos. Las oportunidades aprovechadas pueden conducir a beneficios tales como reducción de tiempo, hacerlo más rápido y obtenemos un bono, costos, los bonos. Muchas veces hay bonos de que si terminas antes, te pagan eso se reparte entre el equipo, ¿no? Mejorar el desempeño de la reputación. Tu reputación está en juego como líder de proyecto, ¿no? Puede aumentar o incrementarse, ¿no? El riesgo general, estos son individuales, ¿no? Y el general del proyecto puede ser positivo o negativo. Sí, aquí la idea es que un proyecto sea la organización tolere el riesgo del proyecto, ¿no? Llevar a cabo el proyecto. Miren esto, los riesgos, como les decía, no se hacen al inicio de la planeación nada más, seguirán surgiendo durante la vida del proyecto, por los que los procesos de la gestión del riesgo deben llevarse a cabo de manera iterativa. Constantemente hay que estar identificando y evaluando los riesgos, ¿no? Se abordan inicialmente durante la planificación, pero conforme avanza el proyecto, se debe controlar para ver que el proyecto va por buen camino, se tienden a riesgos emergentes. Entonces, ver, como les decía, si un riesgo es que llueva, no lo planificamos al inicio ya. Constantemente hay que estar viendo cómo está el clima para ver si incrementa o reduce la probabilidad de que llueva o incluso de que llegue un huracán, ¿no? O ciclón, ¿cómo se llama este lado? Huracán o ciclón. Entonces, con el fin de gestionar el riesgo de manera efectiva, debes saber el nivel de exposición al riesgo. Ahorita vamos a ver en la tablita eso. Aceptable. ¿Con qué nivel de riesgo? ¿Cuál es la tolerancia de riesgo de la organización, ¿no? Mediante umbrales. Eso se define más adelante. Tendencias y prácticas emergentes. Aquí no vamos a profundizar mucho en eso, porque, como les mencionaba, no lo tiene aquí en lo que hay que enfocarse para el examen. Pero no está de mal pegar una leída, ¿no? De hecho, no voy a profundizar yo mucho en esto. Capacidad de recuperación, gestión integrada de riesgos. Ahí, en su PMBOK, lo pueden leer, ¿no? Y consideraciones sobre adaptación. Esto sí es pregunta de examen. Aquí va a venir una pregunta de la modalidad que vamos a hacer ahora. Aquí hay una, así que brevemente, ¿qué tienen que considerar ustedes? Acuérdense que estas son mejores prácticas, ¿no? Que tienen que adoptarlas para que les vaya bien sus proyectos y adaptarlas en base a esto. ¿Cuántos procesos son esta área de conocimiento? 7. Eso se tiene que saber ya si quiere presentar el examen. ¿Se tiene que utilizar los 7? No. De acuerdo a que van a adaptarlo. ¿Tiene que utilizar todas las herramientas y técnicas? No. De acuerdo a cómo lo adapten. ¿Y qué tiene que considerar? Acuérdense que esto es enunciativo. No significa que todo eso tiene que utilizar. Son cosas que pueden utilizar, pero pueden utilizar otras que no estén ahí. No significa que todo, ¿no? Tiene que considerar el tamaño del proyecto. No van a utilizar las mismas herramientas para un proyecto chico o un proyecto grande. Hablándose de duración del tiempo del proyecto, cuánta gente está involucrada, el presupuesto, hay muchos factores que determinan el tamaño del proyecto. Yo ya les dije 3 ejemplos, ¿no? Cuánto tiempo dura, cuánta gente está involucrada, cuántos recursos hay, ¿no? Pero en base al tamaño del proyecto, tienen que considerar que adaptarlo. Preguntas al aire, ¿no? Porque desafortunadamente estas sesiones son muy cortas, es todo un área de conocimiento que tiene su certificación. Pero si un proyecto tiene un presupuesto muy grande, ¿en qué tendría que adaptar yo los riesgos? En controlar el presupuesto, ¿no? Sobre todo si compro en divisas, que aumente o incremente el tipo de cambio, ¿no? Si un proyecto dura mucho tiempo, tengo que cuidar, o es de poco tiempo, tengo que cuidar los retrasos. Porque si el proyecto es de 1 o 3 meses, cualquier desviación del tiempo me impacta muy grande, ¿no? Tendría que enfocarme en eso. Si hay mucha gente, o más bien tengo poca gente, tendría que enfocarme en los riesgos de que alguien se me vaya, porque no tengo quien entre y reemplace rápidamente eso. Son ejemplos, ¿no? Lo que tienen que considerar para el tamaño del proyecto, ¿no? Así como en las catafixias, ¿no? Escoges la puerta A o la puerta B. Pregunta de examen, ¿no? Aquí va a ser una pregunta de examen de los últimos 5 o 10 minutos que tengamos. Complejidad del proyecto, qué tanta tecnología hay, qué tantas técnicas nuevas hay que se tienen que utilizar. Importancia del proyecto. No es lo mismo tener un proyecto que está fuera de la alta dirección a un proyecto que está en la mira de toda la empresa, ¿no? Un proyecto que está en la mira de toda la empresa, con un día que te desvíes, al día siguiente tu celular, ¿dónde está mi celular? Está suene y suene, ¿no? De que, oye, ¿qué cosa que retrasó un día? ¿Cómo es posible que el presupuesto? Ahí veo a Jorge que está viendo, ha traído recuerdos de repente, ¿no? De un proyecto que está en la mira, con un retraso, que es medio mundo, y de la nómina alta preguntándote, ¿no?
Y enfoque de desarrollo. Acuérdense que estaba hablando de impedimentos. Si es metodología ágil, ahí está Johnny Yankee, ¿no? Que me puede contradecir. Se llaman impedimentos. Entonces, dependiendo de ese, pues, ¿qué técnicas se pueden utilizar, ¿no? Adaptar. Son 4 ejemplos de cómo tienen que adaptar este listado de herramientas que vamos a ver ahorita, ¿no? Y aquí vienen enfoques ágiles y adaptativos. Para conocer más de esto, tenemos nuestra serie los martes de Ask the Experts con Johnny Yankee, donde vemos más sobre temas ágiles y adaptativos, ¿no? Ahí vemos todos los martes a las 8, ¿no? Publicado en las redes sociales. Por eso digo, denle like a la página del PMI Sinaloa para que estén al tanto, notificaciones de los eventos que tenemos. Finalmente llegamos al primer proceso, planificar la gestión de los riesgos. Como ya les he dicho, cada una de las áreas de conocimiento hay un proceso que se llama planificar la gestión de y darle conocimiento de los riesgos. Que no tienen que inventar todo. Puede ser que en su organización ya se diga de qué manera se gestiona, ya diga cómo están los adaptados y adoptados los riesgos, ¿no? Entonces dice qué manuales, qué políticas, qué formatos, qué procesos se siguen para toda la gestión de los riesgos, ¿no? ¿Qué entradas ocupamos? Acuérdense que es así de manera que en la planificación importa mucho el orden, ¿no? Pues me gusta, ahorita sin verlo, que esté el acta de constitución primero, porque el acta de constitución se empieza a identificar riesgos de manera general. Hoy puede venir el riesgo total del proyecto, ¿no? Acuérdense que hay 3 líneas bases que son muy importantes. Entonces puede venir el cronograma, tiene que venir algo de presupuesto y tiene que venir algo de alcance, ¿no? De entrada. Es lo que se me ocurre de entrada. ¿Y qué tiene que ver salidas acá? El plan de la gestión de los riesgos de salida. Usualmente la salida es el nombre del entregable, ¿no? Vamos viendo. Acta de constitución, todo el plan para dirección del proyecto, todos los componentes. En la página 89, el listado del plan, todos los componentes puede haber riesgos, ¿no? Pero acuérdense que cual sea la importancia, cual sea la prioridad del proyecto, si la prioridad es terminar en tiempo, no gastarse los recursos o el entregable, tienen que cuidarse más sobre eso, ¿no? Y los registros interesados porque les van a servir para identificar los riesgos. Es un proceso que se tiene que hacer en conjunto, no se debe hacer solo, ¿no? Toda la planeación lo tiene que hacer en conjunto con el equipo. Los factores ambientales, porque esto depende mucho del contexto, para ver los factores, y los activos de los procesos para no arrancar en cero, ¿no? Juicio de expertos, análisis de interesados, porque cuando hicimos el análisis de los interesados, bueno, la siguiente creo que es de interesados, si no recuerdo el próximo. Adquisiciones y después interesados. Hay interesados, les preguntamos a ellos sobre el riesgo, ¿no? ¿Qué les preocupa, no? Pues eso está esto aquí. Y reuniones para hacer identificación, bueno, para hacer la gestión de los riesgos. Y al final tenemos el plan de gestión de los riesgos. Fíjense que aquí, documentos claves en la gestión de los proyectos. Ese es un documento clave, ¿no? El plan de gestión de los riesgos. Ustedes tienen que saber qué incluye el plan de gestión de los riesgos. Aquí está el flujo. Tenemos que tener acta de constitución porque ahí vienen interesados que les podemos preguntar, identificación de riesgos, todos los componentes de gestión de los proyectos. Yo haría énfasis en 3. Yo sí recalcaría el tiempo, el presupuesto y el alcance, porque ahí puede estar una de las prioridades del proyecto y tienes que cuidar siempre de esos, ¿no? El registro de interesados, porque ellos se empiezan a identificar riesgos desde el inicio y bueno, esto está en todo, ¿no? Y al final tenemos el plan de gestión de los riesgos. Entradas, esto me va a pasar, voy directamente al entregable. Importante, cuesta un poco el tiempo. Esto es una guía nomás para que ustedes pueden enfocar más sus esfuerzos para estudiarse, ¿no? No da tiempo a revisar todo, pero ahí está el material. Esto es lo que debe tener el plan de gestión de los riesgos. ¿Qué estrategia de riesgos se va a seguir? Sí, si se hace un análisis cualitativo, cuantitativo, si se va a implementar respuesta a los primeros 10 riesgos, a los primeros 5, a los que están en rojo, a los que están en amarillo, etc. ¿Qué metodología se va a utilizar? De todas las herramientas que vamos a ver abajo, ¿cuál se usa? ¿Quién es el encargado de identificar riesgos, de implementarlos, darle seguimiento? Si hay presupuesto para la gestión de los riesgos, porque hay tipos de respuesta que tienen que ver con fianzas y seguros. ¿Con qué frecuencia se va a llevar a cabo la gestión de los riesgos? Porque acuérdense que se debe hacer inicialmente, pero como ya revisamos previamente, a lo largo del proyecto, ¿no? Aquí identificamos cosas. Y las categorías de los riesgos.
Como teníamos un EDT, un Word Breakdown Structure, de estructura de desglose de trabajo, en los recursos ya vimos que tenemos una estructura de desglose de recursos, también tenemos una estructura de desglose de los riesgos, donde tenemos categoría de los riesgos que nos ayuda a identificar los riesgos. Aquí me llevas abajo un ejemplo. Aquí está. Esto nos ayuda mucho a identificar los riesgos. Como les decía, no siempre tenemos que partir de cero. Entonces, esto es un checklist. A ver, ¿tenemos un riesgo del alcance? ¿Sí o no? ¿Tenemos un riesgo de definir requisitos? ¿Sí o no? En los riesgos técnicos, en riesgo de gestión. ¿Tenemos un riesgo de que no hay los recursos que necesitamos? ¿Sí o no? ¿Tenemos un riesgo en la gestión de los proyectos? ¿Sí o no? Porque es novato el líder de proyecto. ¿Tenemos un riesgo comercial? ¿Tenemos un riesgo externo? ¿Tasa de cambio? Etcétera, ¿no? Esto lleva como un checklist. Pues esto es una estructura de desglose de riesgos. Y a lecciones aprendidas podemos ver riesgos anteriores de otros proyectos que nos sirvan para revisarlos y los podemos reciclar, ¿no? De identificación. Ya los evaluamos en base a la situación actual del proyecto. Aceptación del riesgo de interesado, definiciones de probabilidad de impacto, más adelante vamos a ver eso. Entonces, miren, si un proyecto tiene más de 70% de probabilidad de que impacte más de 6 meses, es un impacto muy significativo, ¿no? O se impacta más de esto del presupuesto. No, perdón, es muy alto si su probabilidad es esta, o si impacta en el tiempo más de 6 meses, o si impacta en el costo más de 5 millones, o si impacta la calidad sobre su funcionalidad. Es alto si tiene esta probabilidad de que suceda, si impacta esto en el tiempo, si impacta esto en el presupuesto, o impacta esto en la calidad. Y nulo si es así, ¿no? Entonces es un tiempo de definición de probabilidad de impacto para estar midiéndolo, ¿no? Como decía, no lo tienen que definir, puede ser que ya está definido en su organización. Y esta matriz de probabilidad de impacto es de acuerdo a lo de arriba. Aquí identificamos cuál es la probabilidad de que suceda un riesgo. Usualmente en madurez bajas de gestión de riesgo yo pongo bajo, medio y alto. Aquí tiene muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, que es del 1 al 5. En la probabilidad de que suceda o el impacto de que suceda. Muy bajo, bajo, moderado, alto y costo. Aquí debería ser de color, ¿no? Aquí la organización determina cuál es su tolerancia en riesgo. Si esto que tenemos en el color más oscuro, bueno, lo que está más el color más oscuro, hay un riesgo que se evalúa ahí, hay que hacer una respuesta. Si está en lo que está de color tenue, que está en el medio, hay que estar monitoreándolo, y si está en el color más claro, lo aceptamos. Puede ser un tipo de respuesta de la organización que haga, ¿no? Depende de la aversión al riesgo, los recursos que tenga. Por el contrario, las oportunidades. Si en rojo, hay que aprovechar la oportunidad, hay que hacer lo posible para aprovecharla. Si está en amarillo, hay que estar monitoreando para ver si incrementa su probabilidad de impacto y cae en esta área, o podría aceptarse también, ¿no? Y si es blanco, la dejamos ir, ¿no? Es más el esfuerzo que aprovecharlo, entonces la dejamos ir. Entonces, esto se debe determinar también. Formato de los informes, de qué manera se está reportando los riesgos y de qué manera se da seguimiento. Identificar los riesgos. ¿Qué necesitamos para identificar los riesgos? La entrada. Igual, acta de constitución, el plan maestro de los riesgos y el plan de gestión de los riesgos cuando entrada, ¿no? Y al final, ¿qué tenemos? Un listado de los riesgos identificados. ¿Sí? Plan, los componentes del plan de dirección de proyectos, básicamente. No viene el acta de constitución, pero yo también lo pondría porque identifica riesgos. Adquisiciones, porque ahí puedes identificar riesgos también. ¿Qué herramientas necesitas? Hay muchas herramientas, ¿no? Estas sí ocupan recapitularlas, revisarlas. Desde más sencillo, preguntar a las personas, oye, ¿cuáles son los que identifican? Que son expertos. Hasta hacer una sesión y documentar riesgos, ¿no? Y evaluarlos junto con el equipo. Aquí solamente estamos identificando riesgos, no estamos evaluando, ¿no? Acuérdense que si ya tenemos experiencia, podemos identificarlos y evaluarlos de una vez. No es necesario hacerlo al mismo tiempo, por manera separada. Pero aquí, como es un proceso, como son procesos, esto solamente identifica los riesgos. ¿Qué vamos a tener al final? Un registro de los riesgos identificados. No estamos evaluándolos todavía, ¿no? Entonces, aquí están todos los documentos de administración del proyecto, junto con los documentos del proyecto. Esto y esto es lo mismo, página 89. Las adquisiciones, porque ahí puede haber riesgos también. Y al final tenemos un registro de los riesgos. Estamos identificando, comenzamos con el proceso. Es identificar, analizar. Vamos a la parte de analizar.
Vamos a ver la salida. Hay muchas técnicas, ¿no? Como decía, tormenta de ideas, juicio de expertos o entrevistas para identificar riesgos. Todo esto no nos da el tiempo para ver cada una de ellas, pues sí es importante que las identifiquen. Nos estamos viendo mucho los documentos, ¿no? Porque es el énfasis. Pero identificar herramientas técnicas, esto sí tienen que profundizar. Un tipo de herramienta para identificar riesgos, así empieza a ver, ¿no? Las principales, ¿no? Registro de riesgos, lista de riesgos identificados, ¿no? Dueños del riesgo potencial. Es decir, a quién impacta el riesgo, ¿no? Y lista de respuestas de potenciales a los riesgos. Aunque eso más adelante vamos a ver, los riesgos planificados. Pues tiene que ser lista de riesgos identificados y dueños del riesgo potencial, a quién lo impacta, ¿no? El siguiente proceso, realizar análisis cualitativo. ¿Qué necesitamos de entrada? Los riesgos identificados, de entrada, ¿no? ¿Y qué vamos a tener al final? Riesgos con análisis cualitativo. Entonces, bueno, el plan de gestión de los riesgos, porque vienen las reglas, es cierto, y el registro de riesgos, ¿no? Viene también el registro de interesados porque vamos a hacer en conjunto con ellos. Son todas las técnicas para hacer el análisis cualitativo. Ahorita les voy a mostrar yo las tablas. Pero acuérdense que todo esto tiene que ver. Estamos a ver, ¿no? Probabilidad de impacto. Es la más común, la más típica. Y al final tenemos los riesgos, el registro de riesgos actualizado porque incluimos el análisis, ¿no? Cualitativo. Acuérdense que había venido el tipo de respuesta. Entonces, aquí estamos actualizando el registro de riesgos porque estamos incorporando el análisis cualitativo. Entonces, aquí está, ¿no? Ocupamos el plan de gestión de los riesgos porque tiene las reglas. Tenemos el registro de riesgos y los interesados porque la evaluación vamos a hacer conjunto con ellos. Y al final actualizamos el registro de riesgos con la evaluación. Voy al documento. Bueno, evaluación de probabilidad de impacto. Oye, por aquí está la... No viene. Ese es el más común. A cada riesgo tienen que evaluar cuál es su probabilidad de que suceda y cuál es el impacto de que suceda. Aquí nos pone el gráfico 11.5, que es el que estábamos anteriormente. 11.5, ¿no? Que es el que está arriba. Que la gestión lo definimos, por eso venía como entrada a la gestión de los riesgos. Aquí está. Entonces, cada riesgo tenemos que identificar cuál es su probabilidad de que suceda. De acuerdo a lo que definamos acá, ¿no? Aquí tienen 5 parámetros. Digamos que es muy alto de que suceda. ¿Y cuál es el impacto de que suceda? Acuérdense que el impacto puede ser en el cronograma, en el presupuesto o en la calidad. Tienen que enfocarse bien en el impacto, ¿no? Porque el impacto ayuda mucho a tomar decisiones. Si eso no impacta en el cronograma, un impacto muy bajo, ni los recursos, ni en la calidad, pues no tiene caso ni evaluar ese riesgo, ¿no? Es muy baja. Entonces, es muy alto y bajo, se posiciona aquí. Entonces, aquí yo tengo el rojo, es un riesgo de alta relevancia para mí. Si su evaluación de probabilidad de impacto cae acá, pues ya decidimos qué hacer acá en lo amarillo y lo blanco es aceptarlo, ¿no? Entonces, eso se refiere a la evaluación de probabilidad de impacto. Es lo más común que se hace, ¿no? Y es la evaluación cualitativa más común. Las otras realmente no tiene caso que los veamos. Te puedo decir que el 90% de los casos, 99% de los casos, se hace evaluación de probabilidad de impacto, ¿no? Y vean la diferencia de los párrafos en las herramientas, ¿no? Vea qué tanto se dedica a esto, qué tanto está dedicado a esto y cuánto tiene esto, ¿no? Hasta tiene su propia tabla, ¿no? Aquí arriba no hay tabla de ejemplo. Este es muy parecido al de arriba, pero te evalúa más cosas, ¿no? Pero tampoco tiene su tabla. Se representa con la matriz y viene abajo su matriz de probabilidad de impacto. Esto es muy parecido a la probabilidad de impacto, pero es otra manera de reflejarlo, ¿no? Indica qué tanto es su detectabilidad y probabilidad y el impacto es el tamaño de la burbuja, ¿no? Pero yo te puedo decir que de 100 una vez me ha tocado verlo de esta manera, ¿no? Pero sí tienen que repasar esta herramienta, pero concentrar sus esfuerzos de probabilidad de impacto. ¿Y qué tenemos de salidas? El registro de los riesgos. Es actualizada con la nueva información. ¿Qué es la nueva información? El análisis cualitativo, ¿no?
cuál es la probabilidad e impacto de cada riesgo. Y además tenemos que vernos en dónde se sitúa la matriz, ¿no? Para priorizarlo, ¿no? Dependiendo si está en rojo, amarillo o blanco, como vimos arriba. Hay otro análisis que es cuantitativo. Estos se utilizan datos estadísticos. Esto es menos común, pero se utiliza, no sé, Jorge, si en la construcción ustedes utilizaban cuantitativo con modelos estadísticos. No, la verdad no los he usado yo, los conozco, pero ya el tema cuantitativo, inclusive está ¿cómo le llaman? El software este. De primavera. Sí, pero hay uno que es el que propone, de hecho, en el contenido del proceso, el PMBOK, que te hace gráficas de tornado, el Monte Carlo. Monte Carlo. El Monte Carlo. El El Monte Monte Carlo. Carlo. Sí, esto es, bueno, vamos a ver con las entradas, gracias. Es una ciencia, ¿no? Además, ese software. Eso tiene que ver mucho con los seguros, lo que utilizan los actuarios, porque utilizan mucha probabilidad y se meten dentro de la campana de Gauss de que tenga mayor probabilidad y esos son los que evalúan. Lo ocupamos los Exactamente. estadísticos para eso y corridas y pues, si de por sí la gestión de riesgo sea mucho, para meterle ciencia está muy complicado, ¿no? Sí, Entonces, sí, pues, sí. tenemos que repasar para el examen. ¿Qué tiene de entrada? El plan de gestión de los riesgos, la identificación de los riesgos, a lo mejor viene análisis cualitativo. ¿Y qué vamos a tener al final? El registro de riesgos el registro de riesgos actualizado, ¿no? Tratan plan de gestión de los riesgos, registro de riesgos, trae mucha información, no digo porque es estadística. Y al final, el informe de riesgos actualizados, ¿no? Entonces, no voy directamente a las herramientas. Simulaciones, esto es lo principal. El árbol de decisiones, a lo mejor esta técnica se tiene que aprender. Representación de incertidumbre. Voy directamente a las gráficas porque esto es muy técnico, vean. Ocupamos todos los planes porque se ocupa mucha información estadística. Y al final tenemos el informe de los riesgos. No informe. Y el registro de los riesgos actualizado, ¿no? Que ver dónde viene la gráfica. Oye, Francisco, una duda. Adelante. Habla Sergio. Oye, ahorita el análisis de probabilidad impacto, ese análisis es de tipo cualitativo. Sí, es con juicio de expertos o si te diste cuenta de las herramientas, era con entrevistas o tormenta de ideas, ¿no? Entonces, Ok. Entonces, ahí la probabilidad se establece no por datos, no por medio de datos estadísticos, sino por medio de la experiencia, digamos. es correcto, así Ok. es buena pregunta y es así es. Nosotros establecemos ya en el plan de gestión de los riesgos. Si tienes una probabilidad alta, es que del 70% para arriba tiene probabilidad de que suceda. Si es baja, es hasta el 30% y entre el 30 y el 60 es media. Entonces, en base a eso que está establecido, pues tú, de manera empírica o por tu experiencia, crees que este riesgo tenga una probabilidad alta, medio, baja, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Sí, sí, porque al momento de hablar de probabilidad, pues uno de volada lo relaciona con análisis probabilístico, pues, y estadística. Entonces, era lo que me confundía a veces, pues. Sí, pero sí, es de manera con criterio, juicio de experto, así es, en base a tu experiencia. Correcto. Ok, perfecto. Sale, gracias. Dale, nada. Bien, aquí viene una manera de realizar la simulación de la costo S. ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto cueste arriba del 80, pues cueste esto o menos, cueste esto o cueste menos, ¿no? Entonces, tenemos 85% de que cueste 8.5 menos. Entonces, si tú pides el presupuesto, tienes 85% de probabilidad de que cumplas el presupuesto. Bueno, si el presupuesto es 2.35, tienes 85% de probabilidad de que te vaya a costar 2.45 menos, ¿no? Entonces, tú puedes pedir aquí 0.1 de colchón, ¿no? Pero sigue habiendo 15% de probabilidad de que cueste más. Entonces, a lo mejor tienes que pedir más colchón hasta que aceptes el 90% de probabilidad, el 99%, ¿no? Entonces, son tipos de cualitativos cuando tenemos presupuesto limitado. Entonces, aquí es jugar a los dados, ¿no? Bueno, 85% me aviento, ¿no? De que con ese presupuesto, ahí, para mí es alto, ¿no? Hay 85% de probabilidad de que no me cueste arriba de esta cantidad. Por otro lado, tengo 23% de probabilidad de que cumpla la meta. Mira, aquí está la meta, 2.2. Tengo 23% de probabilidad de cumplir la meta. No, pues no.
está muy bajo, ¿no? Esto. Entonces aquí hay que revisar algo para que esta probabilidad suba, ¿no? Esos son las simulaciones. Es una simulación, ¿no? Se hace con herramientas. Aquí está Monte Carlo, mira, que dice que es una técnica, no es una herramienta, es una técnica Monte Carlo. Esto es la correlación de que tanta probabilidad hay de que es la relación entre los proyectos, entre los riesgos. Demasiado técnico. Árboles de decisiones. ¿Cuál es la probabilidad de que, bueno, de que suceda un riesgo y el impacto, y el que tenga un impacto es el que se decide? No vino la campana de Gauss. Y planificar la respuesta a los riesgos es en base a la evaluación que hayamos decidido, que sea cuantitativa o cualitativa, qué respuesta le vamos a dar. Acuérdense, bueno, hay varios tipos de respuestas, ¿no? Ahorita vamos a ver qué entradas necesitamos, el registro de los riesgos, ¿no? Ya actualizado porque ya pusimos el análisis cuantitativo. ¿Qué vamos a tener al final? El plan de respuesta a los riesgos. Vamos a ver. El registro de los riesgos, aquí está. También los recursos, porque vamos a ver quién nos va a ayudar a asignar los recursos. El plan de gestión se olvida siempre de que está aquí, el presupuesto. Hay muchas técnicas y vamos allá a los planes de respuesta. Voy directamente a los planes de respuesta, ¿no? ¿Y qué tenemos al final? Actualizaciones a los planes porque tenemos que meter actividades y cambiar cosas y tenemos que llevar la gestión de los riesgos y el registro de los riesgos actualizados, ¿no? Aquí está actualizado, con muchos documentos que intervienen aquí, ¿no? Entonces, el plan de gestión de los riesgos, de los recursos, porque vamos a ver quién le da respuesta, si hay presupuesto para eso. Necesitamos el informe, el registro de los riesgos, los interesados también. Y se pueden actualizar los planes dependiendo qué tipo de respuesta hagamos. Podemos solicitar un cambio del plan por si hay una respuesta y tenemos el registro de riesgos actualizados. Voy directamente a los tipos de respuesta. Les digo, es muy extenso esto, ¿no? Aquí sí vale la pena profundizar y leer más, porque además que es una ciencia que a veces se olvida en la administración de los proyectos por el tiempo y que dicen que es mucho administrativo. Pero acuérdense que los riesgos es una amenaza para cumplir los objetivos, ¿no? Me gustó mucho esa frase del inicio, aquí está. Estas son las estrategias, escalarlo. Escalarlo es decirle a alguien de puesto jerárquico más alto que está presente ese riesgo para que nos ayude a resolverlo, ¿no? Está fuera del alcance del proyecto que la respuesta propuesta excedería la autoridad del proyecto. Es decir, hay un riesgo en la organización que se presente esto y no está dentro del proyecto, es un riesgo de fuera, pero lo tengo que escalar con otra área para que me lo resuelva. Por ejemplo, bueno, yo voy a empezar a trabajar, mi equipo lo voy a cambiar a una sala ya que me la habiliten. Pero el área no está habilitada todavía. Bueno, tengo que ir con el encargado de habilitar esa área para que le dé solución a eso. Tengo que escalarlo con esa persona porque no está dentro del proyecto que esa área esté lista. Se sale fuera del alcance del proyecto. Entonces, se escala cuando no está dentro del alcance del proyecto, ¿no? Entonces, no está en tu autoridad porque no puedes resolver tú mismo, entonces tienes que ir con el responsable para que lo resuelva. Evitar. Evitar el riesgo es eliminar la amenaza. Entonces, yo tengo un ejemplo muy claro, ¿no? Si yo tengo el riesgo de cruzar la calle, si yo tengo el riesgo que al cruzar la calle me atropellen, ¿cómo evito el riesgo? Pues no cruzando la calle. Si no cruzo la calle, elimino el riesgo de que me atropellen. Si yo tengo el riesgo del que va manejando me atropelle, yo no puedo hacer nada por el que atropelle. Tengo que decirle a alguien, oye, dile a esa persona que se vaya por otro lado. Entonces tendría que decir un encargado, ¿sabes qué? Dile a los que manejen que se vayan por otro lado, ¿no? Porque no estamos de autoridad. Entonces tendría que hablar de tránsito para que cierren la calle y yo pueda cruzar. Se sale de mí evitar que crucen los carros por esa calle. Eso sería escalarlo. Transferir el riesgo. Esto es hacer que alguien se haga cargo de esa actividad y que corra con el riesgo, ¿no? Entonces, si yo tengo riesgo de que me atropellen, le pido a alguien más que cruce la calle y él corre con el riesgo. Si lo atropellan, pues es su problema, ¿no? Mitigar. Se puede mitigar la probabilidad de que suceda o el impacto de que suceda. ¿Cómo podría yo mitigar la probabilidad de que me atropellen? Pues volteo hacia los dos lados, que no venga carro o que venga el carro muy a lo lejos o que se ponga en rojo y me cruzo la calle. Lo estoy mitigando, pero no eliminando, porque aunque yo voltee y no venga carro, de repente puede aparecer un hecho de la mocha y me lleve, ¿no?
Y aunque esté en rojo y me cruzo, alguien puede cruzarse el rojo, pues estoy mitigando la probabilidad. Y el impacto, pues me pongo una armadura y me pega, pues reduzco el impacto de que me atropellen. O practico tumbling y si me golpea, pues una vuelta ahí para mitigar el golpe. Un poco divertidos ejemplos, pero funciona. Y aceptar bien, bueno, si me atropellan, ni modo. De algo nos tenemos que morir. Estoy aceptando las consecuencias, ¿no? Estas se tienen que aprender bien, ¿no? Estas 5 respuestas, ¿no? Que esta no estaba antes de la escala, esta es nueva en esta respuesta. Por otro lado, tenemos las oportunidades. Escalar, una oportunidad es aprovechar un beneficio, ¿no? Esa oportunidad es tan buena, pero está fuera de alcance, entonces le digo a otra área que lo haga para que lo aproveche. Explotar, tengo que ponerme algo para que lo haga, ¿no? Voy a hacer una actividad para aprovecharla. Compartir, voy a buscar a alguien que me ayude para llevarla a cabo. Puedo contratar a alguien para aprovechar la oportunidad o que alguien la haga, ¿no? Mejorarla es aumentar las probabilidades para que se suceda o los beneficios aumentarlas y aceptarla. Bueno, la voy a dejar ir. No voy a hacer nada y si la llevo a aprovechar, qué bueno, y si no, ni modo. Y ya no nos queda implementar respuestas, que es la implementar respuestas que necesitamos el plan de gestión de los riesgos. Los riesgos identificados ya con el plan de respuesta y el plan de gestión de los riesgos, ¿no? Y al final, pues vamos a ver quién hace esas actividades. Aquí es una de ejecución, es implementarla nada más. Y el monitoreo es estar viendo que los riesgos, si está cambiando su probabilidad de impacto, para ver si hay nuevos riesgos que hay que poner en nuevos planes de respuesta. Esa es la parte de monitoreo de los riesgos. Muy bien, estos son los 7 procesos. Vamos a arrancar ya con el examen. Ahí no sé, Johnny Yankee, cuál va a ser la dinámica del examen. Dejo de compartir, tú lo pones o es una liga o ahí cómo vamos a realizar. Vamos a estrenar modalidad, ¿no? En el Inter, acuérdense, pues, darle like a nuestra página del PMI para que estén enterados de cuando tengamos eventos. O tú, ¿quién iba a ser? Samantha, ¿tú no sabes cómo se iba a hacer el examen? ¿O está aquí en el...? Sí, van a entrar a esta liga primero. Okay. Tienen que inscribir ahí. Ahorita que ya estén todos inscritos. Muy bien, entonces, un minuto para que se metan a la liga que está ahí en el chat y pongan el código para que entren y veamos las preguntas, ¿no? Para que vayan practicando una simulación de lo que tendrían que saber para la gestión de los riesgos, ¿no? Vayan probando, prueben sus conocimientos. Ok, déjame compartir, a ver si okay, como te estoy transmitiendo también en vivo, en la misma computadora. Vamos a ver si no causa ningún problema. Permíteme, ahí va. Evitemos de que nos gane la ignorancia, vamos a tener a la ignorancia también compitiendo. Ya están entrando. Ya va uno. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ah, ok. Perfecto. Tienen que entrar como unos 15, más o menos. Si quiere jugar Jorge, pues también puede jugar. Cuando entran, tienen que agarrar un avatar. Eso es lo que están haciendo ya al entrar. Ok, tenemos 7 y tenemos ¿cuántos participantes en el chat? Tenemos 18. Vamos a ver si alcanzamos a llegar a 15, 8. Sí, como unos 15, 14 tienen que entrar. Y vamos a dar un minutito más para que se anote y si no con los que estamos para no alargar la sesión. Ahí está abajo los avatars, es cierto. Hay que explicar aquí cómo va a ser el proceso ahora porque van a salir las preguntas y van a tener 30 segundos y cuando terminen una va a seguir la otra, ¿no? Y al final tenemos que repasar. Ya están 11. Muy bien, Iván. Medio minuto más.
Yo creo que si llegan en 12 o se acaba el tiempo, ya arrancamos para no. 11. Vamos, los que estén ahí pendientes. Pueden sus conocimientos. Ahí está el 12avo. Pues, iniciemos. Muy bien, ahí va. 1, 2, 3. Tienen 30 segundos y van a ir avanzando por cada una de las preguntas y al final vamos a repasar. Ahí ya empezaron ahí. Para adaptar la gestión de los riesgos del proyecto, debe considerar cuáles de los siguientes factores. Tienen que considerar los análisis de los datos, el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica o la calidad del proyecto. Ah, tiene tiempo también. Ah, no, en responder. Muy bien, muy bien. Siento orgulloso. Van 10. Mira, van bien en la 1 y en la 2. Ahí van. Ah, en todas. Es simultáneo, muy bien. Ahí la llevan, ahí la llevan. Muy bien. Este está complicado. Nada, falta uno, el de arriba, el de abajo, mitad y mitad. Ese tienen que ser esos procesos, ¿no? En la 2 tienen que saberse los procesos, los 7 procesos, pues se saben la respuesta, ¿no? No confundir procesos y documentos, se refiere a los procesos, ¿no? Los 7 procesos, muy bien. A veces te ponen en las 4 opciones 6 procesos, 7 procesos, 10 procesos. Tienes que seleccionar la correcta. Ya van en la 3. La pregunta ahí, no, la cuarta. Intraso. Sí. Desarrollar opciones. Ahí la 3 les están equivocando más. Por ese proceso de desarrollar opciones seleccionadas. Posición general. Está difícil. La 4 van más o menos. La 5 todavía no le han atinado. No, se las pusiste muy difícil o no puso la respuesta correcta. Acuérdense, aquí mi tip es que se enfoque más en los documentos y en los procesos y las herramientas, ¿no? Porque ahí les están combinando documentos, procesos y herramientas, ¿no? Ok. 9, faltan 2 nada más. Pero yo creo que iremos a dejar. Ahí van. 10, ok. Ahorita le vamos a dar a terminar y vamos a ver cómo quedaron en la tabla y ya comenta sobre las respuestas de cada uno, ¿no? Hecho. Falta una persona por contestar en las preguntas. A lo mejor alguien no pudo. Ahí ya todo, si nada más falta una persona, pero yo que no está contestando. Soy yo, ya si quieres, ciérralo. Ah, ok, sale. Entonces, ahí va. Sería 50%. No estamos listos para el examen todavía. Pero así hemos sacado un 50%. La próxima pone más tiempo. ahí están los lugares. David. David dice que se ocupa más tiempo para leer. Tienes razón, vamos a dejar más tiempo. Tienes razón. Debemos de dejar cuando menos 1 minuto y medio, que es el tiempo que nos da. Deberían ser los últimos 10 minutos. Ok. A ver. Ok, aquí están las preguntas. Bueno, si quieres revisamos. Sí. Entonces, ahí está. Ahora sí ya puedes hacer feedback. Sí, es tamaño del proyecto. Muy bien. No hubo problemas con eso. Ok. La segunda, los procesos están en la 1. Los demás tienen combinados documentos. La única que tiene solamente procesos es la primera. Yo creo que se han confundido con que no terminan de leer la pregunta. A veces ocurre que no terminan de leer la respuesta y seleccionas esa. Entonces, eliminen. Si ven un documento, es incorrecta. Por ejemplo, la 2, documentar resultados, es un documento, está mal. La 3, desarrollar estrategias. La 3 está confusa, pero dice documentar las estrategias. Está confundida la 3. Vean bien los procesos. ¿Ok?
¿Cuál es la siguiente? La 3. ¿Cuál es el proceso de desarrollar opciones planificadas, respuestas al riesgo, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general? Contra riesgos individuales. A lo mejor el último renglón los confundió, pero es planificar respuestas, ¿no? Seleccionar estrategias y vimos las 5 estrategias. La siguiente. La 4. Muy bien, ahí no tuvo problemas. Es la 1. Aumentar los eventos positivos y disminuir los eventos negativos, ¿no? Los mencioné varias veces. Y la última. ¿En qué proceso prioriza los riesgos individuales del proyecto para análisis o acciones futuras mediante este no lo alcanzamos a revisar bien? Se le queda más tiempo para... Bueno, está bien. Tomamos ahí la sugerencia, Jorge, de dejar cuando 10 minutos para la última sesión, para que puedan leerlo bien, porque yo creo que nos deja más valor leer bien la pregunta, comprender y contestarla, que nada más contestar y repasarla. Muy bien, tomamos la sugerencia, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de dejar cuando los últimos 10 minutos para hacer el examen y poder platicar acerca de eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería todo por la sesión del día de ahora. Continuamos el sábado, igual. Y les recuerdo, por favor, darle like a la página del PMI Sinaloa para que les está avisando los eventos que hagamos por ahí, ¿no? Por mi parte sería todo y nos vemos pronto. No se olviden de poner su asistencia, ¿no? En el documento. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos.